A la grabación. Buenas noches, bienvenidos una vez más a la última clase de este año 2024. Me da mucha alegría que ya sé que están todos en tiempo de posadas, de fiestas, que ya hay una posada aquí, que la posada de fin de año de allá, pero se tomaron el tiempo para estar una vez más en esta clase. Y la clase de hoy es una clase especial, porque es la última del año y quiero cerrarla con broche de oro trayéndoles un mensaje que yo creo que a todos y a cada uno de nosotros nos va a llenar nuestro corazón, nos va a ayudar mucho, porque es algo con lo que todo mundo batallamos en un momento del día, en un momento del día o de la semana o del año, pero es algo con lo que todos nosotros batallamos. Y este tema se llama vivir sin culpa. Qué interesante, ¿verdad? Que generalmente es así como llegamos a terapia. Me siento culpable, me siento mal, me siento triste, me siento perdida, desubicada. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de vivir sin culpa. Y este tema se los quise dar este fin de año. Es un tema que he trabajado en otras ocasiones, lo he manejado de otra manera, pero hoy quise darle ese toquecito de cierre de este año. Y es un año más que termina así. Y estoy más que segura que quizás a algunos de ustedes les ha surgido mil pensamientos en su cabeza porque ya viene el fin de este año. Y esas preguntas que te giran en tu cabeza pudieran ser las mismas que te han surgido en los años anteriores. ¿Qué hice durante este año? ¿Qué fue lo que logré? ¿Fue un buen año? ¿Fue un mal año? ¿Fue un año más? ¿Logré lo que me había propuesto el año antepasado con mis uvas, con mi brindis? ¿Logré lo que me propuse? ¿Fue un año mucho más fácil o mucho más difícil de lo que yo esperaba? ¿De qué me arrepiento de este año? ¿De qué me arrepiento? ¿Qué hice que no debería haber hecho o qué no debía haber hecho, pero lo hice? ¿Siento culpa por eso? Y aquí viene la pregunta del día. ¿Qué hago si me siento culpable por lo que hice o por lo que no hice? Y me siento culpable por eso, ¿qué hago con esa culpa? Y de inicio te voy a decir una cosa, la culpa es una emoción más que no es ni buena, no es mala, simplemente es normal. Y todos debemos sentir culpa, no podemos dejar de sentir culpa. De hecho, debemos sentir culpa porque si no sentimos culpa o si no sintiéramos culpa cuando hacemos algo incorrecto o socialmente inaceptable, estamos hablando ya de un problema mucho más grande, mucho más serio. Y te voy a explicar por qué. ¿Alguna vez has escuchado esos dichos que dicen genio y figura hasta la sepultura, hijo de tigre pintito, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza? ¿Has escuchado esos refranes? Estoy segura que sí. Bueno, pues estos refranes o estos dichos tienen un común denominador. ¿Cuál es? La personalidad del ser humano, que siempre va a estar presente a lo largo de toda su existencia. Bueno, pues el ser humano está constituido por una estructura de personalidad que se entiende como aquello que nos hace ser, nuestra identidad. Esa es la estructura de la personalidad. Y bueno, dentro del psicoanálisis existen, para nosotros los psicólogos, existen tres estructuras básicas en los seres humanos. Y está la estructura neurótica, que es la neurosis, la psicótica, psicosis, y la perversión. Lo que según Sigmund Freud dio a conocer como el yo, el ello y el superyo, para los que están un poquito familiarizados. Si no lo habías escuchado, no importa, en un momento te explico rápidamente, en muy breve, una breve manera de explicarte cómo funcionan estas estructuras. Y muy probablemente te estés preguntando, bueno, ok, Andrea, ok, ¿y qué estructura soy yo? ¿Cómo se estructura el ser humano? ¿En base a qué experiencias se estructura el ser humano? ¿De qué depende que yo pueda ser perverso o psicótico o neurótico? Yo no quiero ser ninguna de las tres. Bueno, pues en una de las tres, todos y cada uno de nosotros estamos. Yo espero que por el bien nuestro estemos en la estructura neurótica.
Ay, no, Andreita, todo menos eso. Yo no soy neurótica. Y bueno, vamos a estar viendo cómo se forman estas estructuras, en qué se basan cada una de estas estructuras. Y la personalidad del ser humano, te cuento, se estructura en base a las primeras experiencias vividas durante la infancia, lo que hemos hablado durante todas las clases que tenemos todos los lunes. Estas experiencias pueden ser experiencias de amor, pero también pueden ser de desamor, de dolor, de tristeza o en algunos casos experiencias de muerte. Y te voy a explicar a qué me refiero con experiencias de muerte. Pueden ser experiencias manifestadas a través del rechazo, del abandono, del rechazo, de la humillación, de la traición, de la injusticia, pero también del descuido, de la falta de reconocimiento, de la falta de hacerle sentir a una persona: tú perteneces a esta familia, tú me perteneces a mí porque yo soy tu mamá, yo soy tu papá. Ese sentido de pertenencia, esas son experiencias tristes, dolorosas, que te marcan, pero también están las experiencias de amor. Estas experiencias de amor como el apego, el cariño, el afecto y obviamente la necesaria separación o mejor conocido como el desapego, esos tienen que ser sanos para lograr obviamente la individualidad de cada persona. Y todo esto, estas experiencias buenas y malas que se dan o que ocurren durante la infancia de todo ser humano son el conjunto, todo esto es conjunto de lo que va a ir dándole estructura al ser humano. Bueno, pues esas primeras vivencias van a quedar grabadas, como bien fijadas, grabadas en lo más profundo del inconsciente de todo ser humano, aunque ya no recuerde eh, aunque ya no las recuerde. Y voy a fijar mi imagen para que, bueno, pues estas memorias, estas experiencias quedan fijadas, quedan grabadas en el inconsciente de todo ser humano. Y las experiencias, todo esto es el conjunto, de ahí es de donde se va dando, se va construyendo la existencia de esa persona, de ahí es donde se empieza a formar la estructura de la que les estoy comentando. Bueno, pues estas experiencias que se suscitaron en la primera infancia o durante la primera infancia, dependiendo de cómo las hayas percibido, van a quedar de alguna manera, te decía, fijadas en tu psique, en tu mente, desde muy pequeñito, sobre todo las experiencias que viviste en exceso. ¿Cómo, Andrea? ¿Cómo con exceso? Bueno, pues, por ejemplo, si tuviste exceso de frustración, frustración tras frustración tras frustración, pero también así como tuviste exceso de satisfacción. Todo te lo daban, todo te proveían, que necesitabas algo, todo te lo daban, que si querías comprar, antes de que lo pidieras ya te lo habían dado. También esos excesos marcan a una persona. Exceso de amor, pero también exceso de abandono, exceso de atención, así como el exceso del descuido. Y estas experiencias vividas tienen que ver con la estructura psíquica que se forma en el ser humano y todo esto sucede, decíamos en un principio, durante la infancia. Y vamos a analizar cada una de estas estructuras y tú vas a ir identificando en qué estructura te encuentras. No vamos a exhibir a nadie, solamente identifica. Si te identificas con las características que voy a estar mencionando, ahí tú vas a hacer tu anotación en tu cuaderno, en tu libreta de notas. Así es que vamos a analizar cada una de ellas. ¿Qué es ¿Qué es la neurosis? Bueno, pues la neurosis se define como una estructura psicológica en la que se experimenta la persona la experimenta a través de la angustia y sufre conflictos internos, pero dentro de todos esos conflictos aún mantiene su contacto con la realidad. Las personas que presentan neurosis, las neuróticas, tú me vas a decir, ay, no, yo soy todo menos neurótica. Vamos a ver, no te adelantes. Las personas que presentan neurosis suelen tener síntomas comúnmente conocidos como ansiedad, fobias, obsesiones, compulsiones, porque el neurótico es una persona que se la vive reprimido.
Es decir, que vive con culpas. Debería de engañar a mi mujer. No, mejor no la engaño. No, no, no. Y toma, lo engaño y me siento con culpa y no lo hago y digo, se me fue la oportunidad y debería de agarrar este dinero que no es mío. No, no lo voy a agarrar. Y pero tuve la oportunidad de mi vida y vive con esa lucha que le proporciona al fin de cuentas ansiedad, que le va desarrollando ansiedades, inseguridades, miedos, obsesiones, fobias, compulsiones, todo eso va desarrollando una persona de estructura neurótica. La neurosis se va a empezar o se empieza a originar a partir de los conflictos no resueltos durante la infancia. Los niños que empiezan a tener conflictos, como lo que mencionábamos hace un momento, con excesos de atención, excesos de descuido, excesos de frustración, exceso de que le dieron muchísimo amor, muchísima protección, exceso de abandono y todos esos excesos, ahí es donde se empieza a desarrollar la neurosis. Y en sí, estos conflictos generan tensiones y angustias en cada niño y por supuesto ya de grandes, de adultos. Bueno, pues estos conflictos están relacionados más enfocadamente en la sexualidad, en los deseos y las prohibiciones impuestas por la sociedad y por la familia en sí. En otras palabras, es una persona reprimida que se la pasa reprimiéndose y si lo hace, vive con culpa. Esa es la estructura neurótica. Y es importante destacar que la neurosis no implica, quiero que te quede esto bien claro, porque lo vamos a comparar con las otras estructuras. No implica una pérdida total de la realidad, ya que la persona es consciente de sus síntomas y de las causas que le están generando todos esos malestares. Sin embargo, esto no significa que pueda resolverlos de una manera fácil o rápida. Tiene sus luchas y quizás para uno sea fácil algún aspecto, pero para otro sea motivo de, es que estoy en una encrucijada, no sé qué decisión tomar. Bueno, pues ese es el conflicto que tiene esta persona y esta persona es de estructura neurótica. Vamos a ver si no quiere ser neurótico. ¿Qué es la psicosis? La segunda estructura de personalidad. La psicosis, a diferencia de la neurosis, es una estructura psicológica en la que la persona pierde total contacto con la realidad y presenta síntomas muchísimos más graves que la neurosis. Ya decíamos que la ansiedad, la angustia, las fobias, los miedos, la culpa, todo eso. El psicótico no siente en esa misma dimensión, lo siente mucho más grande. Las personas, aquí y quiero que vayas escribiendo esos pequeños datos por si te identificas o si identificas a una persona que viva contigo o que tú conozcas. Las personas que sufren de psicosis pueden llegar a experimentar delirios, alucinaciones, trastornos del pensamiento, estoy confundido si fue ayer, si fue hace 10 años, si lo hice, si no lo hice, si corro peligro, si no, no pasa nada. Esos trastornos son características de una persona psicótica. La psicosis se caracteriza por la ruptura en la relación entre la persona y su entorno externo. Es decir, la persona puede tener dificultades para distinguir entre lo que es real y lo que es imaginario. Y puede llegar a presentar comportamientos extraños o incoherentes que no tengan sentidos, que no tengan sentido. En otras palabras, no tiene ni idea el psicótico de lo que es la culpa. ¿Por qué? Porque vive ajeno a la realidad. Vamos con la tercera estructura de la personalidad, la perversión. Bueno, ya hablamos de la neurosis, de la psicosis, ahora vamos a ver la perversión. A diferencia de la neurosis y la psicosis, la perversión considera una forma particular de relacionarse con la sexualidad y los deseos. El perverso o la persona perversa de estructura perversa, quiero aclarar esto, la persona de estructura perversa daña, devalúa, hace parecer lo malo como si fuera bueno y va a esforzarse por aparentar o por mantener la apariencia de que lo que hace o que esa persona es bueno o buena, es correcto y se va a
a perfeccionar para utilizar maneras de disfrazar lo malo que realiza mediante el daño y la seducción. Es decir, que estas personas de estructura perversa viven sin culpas, no se reprimen. Yo quiero esto y lo voy a obtener. Y si se enojan, si se enteran, si me descubren, no me importa. Yo lo quiero. Esa es una persona de estructura perversa. Las estructuras psicológicas, te lo voy a simplificar, tanto de neurosis, psicosis y perversión, definen la forma en que una persona se relaciona tanto consigo misma como con su entorno. Y te lo resumo de esta manera. La neurosis implica angustia, conflictos internos, pero mantiene su contacto con la realidad. La psicosis implica una pérdida del contacto con la realidad y la presencia de síntomas más graves, como ya sabemos, los delirios, alucinaciones, eh, todas esas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y la perversión se refiere a una forma particular de relacionarse con la sexualidad y los deseos, que puede ser considerada socialmente inaceptable. Y te voy a poner unos ejemplos. ¿Cómo se relaciona cada persona dependiendo de su estructura con los fenómenos, en el caso, los fenómenos oníricos, que son los sueños? Bueno, te lo explico con estos ejemplos. El neurótico, por ejemplo, llega a tener una pesadilla y se despierta todo acelerado y empieza a decir, ok, fue un mal sueño, ya pasó, o tuve un sueño, quizás tal vez ese sueño fue erótico y solo queda eso, solamente fue un sueño, no lo hice, no me voy a sentir culpable porque no lo hice, fue un sueño, fue un sueño. Ese es el neurótico. El psicótico, él vive el sueño eterno. Vive en un sueño eterno en donde va a estar rodeado de ángeles o va a estar rodeado de demonios y todo eso es para él su vida real. No importa que los demás digan, ¿quién te está hablando? ¿O de dónde sacas ese mensaje? Él vive en un sueño eterno. Y el perverso lleva a cabo lo que el neurótico soñó. Ah, lo soñé, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer realidad. No se limita, no se reprime. ¿Por qué? Porque vive sin culpa. Otra manera de explicarte la diferencia de estas estructuras de la personalidad ante la misma situación sería, por ejemplo, el neurótico es la persona que siempre tropieza con la misma piedra. De hecho, el neurótico no solo tropieza con la misma piedra, sino que él mismo va donde está la piedra, se pone enfrente de ella para tropezar con ella y es lo que se conoce como la compulsión a la repetición. Ese es el neurótico, no aprende la lección y siempre está tropezando con la misma piedra. ¿Y dónde está la piedra para tropezar? Ahí está, y eso va y lo hace. Ese es el neurótico. El psicótico, ¿qué va a hacer ante esa piedra? Ah, piedra, ¿cómo estás? Cuéntame. Ay, otra vez te encuentro, amiga mía. Se pone a platicar con la piedra. Ese es el psicótico. El neurótico, perdón, el perverso, la persona de estructura perversa, él se pone, la relación que tomaría una persona de estructura perversa, que la relación que tendría con la piedra sería de una relación de fetiche. Es decir, tomaría la piedra no para tropezar con ella, sino para fetichizarla, para sodomizarla, para erotizarla, o va a hacer lo posible, hasta va a buscar por debajo de las piedras para ver con qué más puede tener goce o deleite. Porque todo lo que desea, anhela en su vida hacer. Ahora, ya te lo expliqué de esta manera para que logres identificarte bajo qué estructura ha sido formada tu personalidad. Y ahora que ya conoces estas estructuras que según Sigmund Freud, él las estuvo estudiando, yo espero que digas, qué bueno, gracias a Dios que soy una persona de estructura neurótica, ¿verdad? Esperemos que así sea. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar en el tema. Si todos los que estamos aquí estamos dentro de esta estructura neurótica, quiero que hablemos acerca de la culpa.
La culpa es una emoción compleja, ¿sabes? Es una emoción que involucra varias emociones, miedo, ira, enojo, angustia. Sí, es una emoción que involucra sentimientos tanto de remordimiento, de responsabilidad, de autoevaluación, muchas veces negativa, en respuesta a una acción pasada que fue percibida como incorrecta o como dañina. Eso es lo que es la culpa. Me remuerde la conciencia de esto que hice y no debía haber hecho, esto que dije no debía haberlo dicho, esto que pensé ni siquiera debió haber pasado por mi mente. Eso es lo que envuelve la culpa. Pero quiero que tengas bien en claros los 4 puntos que quiero hablarte de cómo podemos vivir sin culpa. Y número 1, tienes que identificar si esa culpa es real o es falsa. La culpa, como decía al inicio de la clase, no es buena, no es mala, simplemente es normal. No podemos dejar de sentirla porque es una emoción que se suscita a través de cualquier situación que se nos presenta en el día a día. Pero es muy importante saber diferenciar entre la culpa real y la culpa falsa. Y todos los neuróticos sabemos cuando sabemos, lo sabemos porque lo sabemos, que algo nos está remordiendo la conciencia. Nosotros lo sabemos. Sabes que hiciste algo mal cuando lo sabes, ¿verdad que sí? No necesita venir y decirte ni el cura del pueblo, ni el pastor, ni tu papá, ni tu mamá, no necesita decirte nadie. Tu propia voz de tu conciencia te dice, tú sabes que esto no estuvo bien, tu propia voz de tu conciencia. Así es que tenemos que identificar la causa y el origen, las razones por las que me siento culpable. ¿Por qué me estoy sintiendo incómodo? Esto que hice, me estoy sintiendo mal. Eso es la culpa. Y si esa culpa fue real, entonces tienes que dimensionar esas razones. Bueno, pues sí, o sea, me dio 5 pesos de cambio de más y me siento terriblemente mal. O sea, no dimensiónalo, fueron 5 pesos, esos 5 pesos igual se te cayeron o pasaron, pero si son 5,000, bueno, ahí sí, dimensiona. La culpa tiene que ir de acuerdo a la dimensión, tienes que dimensionar, no puedes vivir sintiéndote terriblemente culpable y que termines el día sumamente afligido porque te dieron un cambio de 5 pesos que no devolviste. ¿Sí me explico? Dimensiónala, evalúala, no te atormentes. Pero si tú identificaste, ok, y es que sí hice algo grave, sí estuvo mal lo que hice, bueno, quiero dentro de este primer punto de que identifique si es real o si es falsa, y si has dado, ok, ya identifiqué y ve poniendo en este momento, ve trayendo a tu mente ese algo que tu conciencia te dice, tú, acuérdate, tú tienes esta culpa y sácala para que la empieces a trabajar en este momento. Bueno, pues si esto que estamos hablando de que identifique si es real, si es falsa o si no es para tanto o que simplemente pues no, o sea, no fue tu intención herir, lastimar, hacer algo que no estuvo correcto, quizás ante los demás, dimensiónala. Pero si tú hiciste ese check en este punto, puedes pasar al siguiente error. ¿Cuál es perdón, al siguiente punto, no al siguiente error? Es lo que queremos evitar, errores, ¿verdad? Puedes pasar al siguiente punto. Pero si esa culpa que tienes, que estás sintiendo, no le das la atención que se necesita, si la minimizas, si dices, ay, no es para tanto, no es para tanto, sí, ya sé que se me rompió tu teléfono, iPhone 19, bueno, el que vaya, y no era para tanto, pues al rato te compras otro iPhone y la persona, oye, me endeudé 2 años, todavía ni siquiera lo termino de pagar, y tú dices, ay, no es para tanto, no minimices. Por eso te vuelvo a repetir, tienes que evaluarla, tienes que dimensionar si la culpa, si
daño que hiciste. La otra persona la dejó devastada, la afligió, le hizo mucho, le causó mucho dolor. Tienes que evaluar esa culpa. No la minimices, porque si lo minimizas, minimizas el error que cometiste, la falta que cometiste, está garantizado que vas a cometer el mismo error. Así es que lo importante es que reconozcas tu falla, que la evalúes conscientemente cuál fue la gravedad de esta falta, porque, sabes, errar es normal y siempre vamos a estar cometiendo errores. Errar es de humanos, pero lo que vuelve dañina la equivocación es la repetición. Lo voy a volver a repetir. No importa cuántas veces te equivoques, errar es de malo, sí, tienes que ir aprendiendo, evaluando. Esto fue más grave, tengo que trabajar más en ellos. Y lo más importante es que no vuelvas a repetir ese mismo error, porque lo que hace dañina la equivocación es la repetición. Así es que si tú ya identificaste tu culpa, si fue real, si fue falsa, ya la examinaste, ya la evaluaste, ya la dimensionaste y la reconociste, el siguiente punto es el perdón. Tienes que pedir perdón y o perdonarte. Aquí no entra el que te perdonen o que tengas tú que perdonar. Perdón, mejor dicho, tú sí que te perdonen, tú tienes que pedir perdón. Aquí no entra el que tú, de que alguien venga a pedirte perdón o que tú tengas que perdonar a alguien. Esa es otra cosa. Estamos hablando del perdón que tú vas a pedir por lo que tú hiciste, por la falla que tú cometiste, por la cual esperemos que sientas culpa, que te sientas mal, que te remuerda la conciencia porque hiciste según el sapo que va a ser la pedrada, que tú estás dimensionando, no, pues sí hice algo grave, sí hice grave. Bueno, pues aquí entra el perdón. Tienes que pedir perdón o si no fue otra persona, tienes que perdonarte a ti mismo. Y un aspecto muy importante para poder vivir sin culpa es por chusco que te parezca, es querer dejar de sentir culpa, porque mucha gente como que goza sintiéndose culpable. Perdonar o perdonarte a ti mismo es necesario para poder liberarnos de la culpa. El perdón no se relaciona con el Alzheimer, créeme. No tiene nada que ver con que, ay, bueno, ya se me olvidó, ya perdoné. No, 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 no. Te vas a seguir acordando, pero sin dolor, sin culpa. Y no importa que lo sigas teniendo presente o que la persona te venga una vez más después de 10 años, después de 40 años a reprocharte lo que le hiciste hace 200 años. Tú dices, bueno, yo ya pedí perdón, ya hice todos los pasos que va a estar mencionando Andrea, yo me siento sin culpa. Si la otra persona quiere seguir en rencor, resentimiento, amargura, esa es decisión de esa persona, ese es asunto de esa persona. Tu único deber es recoger y limpiar lo que tú vas ensuciando. Y bueno, el perdón es lo que tú tienes que empezar a practicar. Cada vez que tú cometas una culpa, tienes que pedir perdón de esa culpa que ya dimensionaste, que ya evaluaste, que ya examinaste. Tienes que pedir perdón para poder vivir sin culpa. ¿Por qué? Porque el perdón es desprendernos, despojarnos precisamente de la carga de esa culpa. Así es que, ¿cuál sería la evidencia inequívoca de que el perdón surtió efecto? Que ya no te duele, que ya no te sientes culpable. Cuando ya no te sientes culpable, puedes decir, yo pedí perdón, yo fui humilde al reconocer mi falta y a expresarle a la otra persona cuánto estaba arrepentido y yo ya hice mi parte. Pero no queda solamente ahí. Una vez que hayas identificado tu sentir, evaluado la culpa es real o es falsa, o sea, es para tanto que yo me sienta mal o estoy exagerando la nota. Una vez que lo hayas hecho y que hayas pedido perdón por la falta que cometiste, tienes que entrar en acción porque para poder vivir sin culpas o sin culpa hace falta más que palabra, hacen falta acciones. Y aquí entra nuestro punto número 3. Si, si la embarraste, tienes que limpiarla. Limpia lo que embarraste.
tienes que restituir. Piensa cómo puedes restituir ese daño o esa falta que cometiste, cómo puedes restaurar el daño, cómo puedes reparar el daño, en otras palabras, cómo puedes limpiar lo que embarraste. Piensa, ¿qué puedo hacer? Te voy a poner un ejemplo. Si alguien me choca mi carro, yo voy ahí manejando y viene uno que viene a alta velocidad y viene platicando y echando relajo en el carro y encima de ello viene tomado y llega y ¡tron! Me pega. Si la persona es de estructura perversa, ¿qué me importa? Yo me voy, y se va a arrancar y no le va a importar, no va a sentir culpa y ahí me va a dejar con mi golpe. Pero vamos a suponer que esa persona eh, me choque mi carro y se baje y, ay, reconozco, mira nada más, qué pena, te golpeé tu carro, mil disculpas, perdóname, yo sé, cometí una imprudencia, estoy tan arrepentido, perdóname. Bye. No quedaría ahí. No, 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 que perdóname, ni que estás arrepentido ni nada. Me pagas el golpe, ¿verdad? ¿Cierto o no? El que pega, paga y tú me pagas el golpe. No quieres pedirme perdón, no quieres reconocer tu falta. Está bien, no lo reconozcas, pero págame el golpe. Tienes que restituir, tienes que pagar el daño que tú hiciste. Estoy poniendo un ejemplo del carro. No basta con solamente pedir perdón y reconocer mi falta. Y sí, ya la evalué, ya sí me siento bien culpable, me siento mal porque le deshice su carro y, sabes, le costó mucho trabajo y qué pena. Pero no debe de quedar ahí. Tienes que pagar el carro. Pues no tengo dinero, pues ni modo. Vendo mi carro, aunque sea a la metalera, y con ese te pago tu golpe. Pero tú tienes que restituir, tienes que reparar, restaurar, reconstruir, limpiar lo que embarraste. La culpa, quiero que sepas esto, la culpa transmuta, la culpa se transforma. La culpa no queda así, no queda, es como los gremlins. Al principio son unos muñequitos bien tiernos, pero nada más les toca el agüita y se convierten en monstruos. La culpa transmuta. ¿Transmuta cómo? En qué se transforma la culpa? La culpa se transforma en enemistades, se transforma en problemas y todavía puede llegar a transformarse en enfermedades. Así es que considera limpiar seriamente todo lo que hayas embarrado. Y número final, último número, el cuarto punto es aprender del error. La parte más importante de la culpa es aprender de los errores, ¿sabes? Usa esa experiencia que estás trayendo a tu mente como un momento de aprendizaje y trata de identificar qué lecciones te está dejando eso que te produjo culpa, eso que te hizo sentirte mal, que te está remordiendo la conciencia. ¿Qué lecciones te está dejando esto? ¿Cómo lo estás incorporando? ¿Cómo lo puedes incorporar en tu propia vida? Y sácale provecho. ¿Qué cosa crees que podrías haber hecho diferente? Ya cometiste el error, sí, ya cometiste, ya tienes la culpa, ya lo sientes, ya lo estás viviendo. ¿Qué cosa podrías haber hecho diferente? ¿Cómo empiezas a gestionar esos sentimientos de culpa que estás teniendo en ese momento o que tuviste y has estado manteniendo durante algún tiempo? ¿Cómo gestionas esas emociones? Sí, pero también cómo gestionas esos pensamientos que están surgiendo a causa de esa culpa. Y es normal, como te decía hace un momento, es normal sentir culpa cuando haces algo mal, cuando hiciste algo mal, cuando cometiste un error, cuando cometiste una falta. Es normal que sientas culpa. Lo que ya no es normal es que te la pases justificando tus acciones, que justifiques tus errores, que justifiques tus faltas, que las racionalices y que digas, ay, es que cometí este error porque tú me obligaste, porque tú me forzaste, porque tú no me ayudaste, porque tú me quitaste, tú me pusiste, que culpes a los demás, que proyectes en los demás tu propia responsabilidad, que eso es lo malo de la culpa. O también es
otra de las cosas que no debemos hacer es que te la pases culpándote, o que no deberías de hacer es que te la pases culpándote todo el tiempo, que te la pases lamentándote, es que soy una mala persona, es que soy de lo peor, soy un mal hermano, un mal hijo, un mal esposo, una mala persona, que te estés flagelando constantemente, lacerando todo el tiempo por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, porque de esa manera no creces. Hay que aprender del error, aprender del error. ¿Cómo podemos aprender del error? Y no sé si tú has escuchado esa frase de el hubiera no existe. Estoy segura que sí. Todos hemos escuchado esa frase, el hubiera no existe, ¿sabes? Pero en este caso podemos aplicarlo. Sí se puede utilizar. Existe algo en psicología que se conoce como pensamiento contrafactual. ¿Qué es esto, Andrea? Esto nunca lo había escuchado. Bueno, pues el pensamiento contrafactual consiste en la simulación mental de diferentes alternativas que pudieron haberse dado en el pasado y finalmente no fueron. Eso es lo que es el pensamiento contrafactual. El pensamiento contrafactual puede ser una excelente herramienta de aprendizaje o todo por el contrario, puede arruinarte la vida. Las personas optimistas, por ejemplo, suelen tener más pensamientos contractuales ascendentes, porque esto les ayuda a no volver a cometer los mismos errores y, por supuesto, a planificar mejor su vida, mejor su día a día. En cambio, las personas pesimistas pueden utilizar el pensamiento contractual para terminar culpándose, presentando escenarios catastróficos, sin salida, sin esperanza. Y pueden pensar, por ejemplo, es que si yo fuera más inteligente, no me habrían, o me habrían dado ese mejor empleo que le dieron al compañero. Si hubiera tomado otro camino, no habría tenido este accidente. Si yo hubiera sido de tal o cual manera, no hubiera perdido lo que perdí. Y que la persona termine hundiéndose en ese pensamiento contrafactual. Por eso tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala. Y todos hemos estado más que seguros en algún momento de nuestra vida de que una sola decisión tomada de diferente manera en el pasado hubiera bastado, hubiera sido suficiente para que nuestro presente fuese más de acuerdo a la realidad que deseamos. Una sola decisión que hubiera tomado, no hubiera decidido esto, no hubiera hecho esto, no hubiera comprado aquello, no hubiera ido a aquel lugar y mi vida en estos momentos sería diferente. Pero en esas ocasiones, donde y si hubiera sobrepasa la función de, bueno, voy a analizar hipotéticamente qué hubiera pasado si hubiera actuado de diferente manera. En esas ocasiones, a veces cuando nos pasamos de sobrepensarse, lejos de convertirse en esa parte de análisis para prevención y para mejora en un futuro, en un presente, en este momento, se convierte como en un fantasma tormentoso, en donde no solamente nos va a oscurecer nuestro pasado, haciéndolo oscuro, turbio, confuso, sino que nos va a privar de la oportunidad de aprender de esos errores y nos va a amargar en este presente y por supuesto nos va a impedir vivir el aquí, disfrutar el aquí y el ahora, nos va a entorpecer también para poder planear un futuro mejor, nos va a entorpecer porque terminamos invirtiendo tiempo y energía de una manera bastante infructuosa, inútilmente. Vamos, si esto es así, pensar atormentándonos por ese, es que si hubiera, no, a ver, ¿qué puedo hacer en un futuro si se me llega a presentar la misma situación? Y no evadir esa posibilidad de cambio, intentando recrear eventos o situaciones, no, es que esto ya no puede ser porque ya no puedo devolver el pasado, ya no puedo regresar el tiempo y corregir el daño que hice. Es cierto, ya no puedes regresar el tiempo y reparar el daño que hiciste en aquel momento, porque el carro ya no va a volver a quedar igual y aunque le regales uno nuevo, a lo mejor era su carro que compró con, no sé, ya no se puede regresar.
pero sí puedes corregir tu futuro, se puede reparar el daño solamente, se puede, sí, resarcir y tratar de quedar lo más tablas que puedas con la otra persona, pero ya nunca nada vuelve a ser igual. Pudiera llegar incluso, en el mejor de los casos, llegar a ser mejor la situación, pero el dolor ya no te lo van a quitar. ¿Cómo te quitas o cómo te quita ese perdón, las lágrimas que derramaste, la angustia que tuviste, la mortificación que viviste? ¿Cómo? Esos días de incertidumbre, ¿cómo se te quitan? Eso es lo que no se puede reparar. Entonces, para evitar eso y caer en el engaño, es que si hubiera hecho esto, bueno, pero ya ni modo, me quedo con esta culpa, me quedo pensando que soy la peor de las personas. No, porque en un futuro puede ser que me llegue nuevamente una situación difícil y que yo haya aprendido de aquella lección y que diga, como en el ejemplo que pusimos, ok, ya no voy a tomar si voy a manejar, y si voy a manejar no voy a tomar. Ya no debo de ir cotorreando en el carro porque ya aprendí mi lección. Lo que sucedió hace 20 años, no quiero que se repita más nunca en mi vida. Esa es la manera que para lo que sirve ese pensamiento contrafactual. El pensamiento contrafactual no es necesariamente una costumbre inservible de la que no pueda sacarse ningún provecho. Todo por el contrario, hace posible, el pensamiento contrafactual nos hace posible realizar efectivamente un análisis de riesgo, ¿sabes? Y minimizar las consecuencias o las posibles consecuencias negativas en una posible catástrofe futura. De hecho, este análisis contrafáctico o contrafactual es un ejercicio lógico sumamente útil, por ejemplo, en las disciplinas como la historia, la física, la economía, la cosmología, donde resulta conveniente contar con un escenario de supuestos posibles que obviamente favorezcan a una mejor comprensión de un plano observable, sea cual sea el área donde, ok, esto se puede prevenir y ya aprendimos de este error. Eso es lo que implica la acción o el pensamiento contrafactual. Así es que si tú empiezas a aplicar esto, el si hubiera, para aprender de ese error, para no volver a cometerlo, para mejorar una calidad de conducta hacia los demás, que te evites esos momentos bochornosos de culpa, de dolor, de remordimiento, de miedo, de incertidumbre. ¿Qué puedes aprender? Por eso es importante que evalúes, que analices, que tengas, y si pudiera regresar el tiempo, ¿qué hubiera hecho o qué no hubiera hecho para futuros eventos? ¿Qué es lo que hubiera hecho en lugar de lo que hice? ¿Qué me daría mejores resultados o resultados distintos en una situación igual, semejante, en un futuro? Tener en cuenta esa enseñanza de esa experiencia que tuviste. Esto es lo que se conoce como lecciones aprendidas, donde te das cuenta de ese valor incalculable de tus equivocaciones y que a partir de esa experiencia ahora vas a ser capaz de sacarle mejor provecho al aprender algo en esta aventura llamada vida. Así es que estamos en esta vida para aprender, para ser felices. A veces las lecciones que nos tocan no nos gustan, yo estoy segura, pero así es la vida, generadora de experiencias que nos dejan una y mil lecciones. Si este año para ti salió en números rojos, pon en práctica estos puntos. Si por mal administrador terminaste el año endeudado, si por impaciente, imprudente, orgulloso, orgullosa, lastimaste a las personas que más amas, si por tu mal carácter perdiste esa relación importante con tu pareja, con un amigo, con un familiar, si por falta del control de impulsos hiciste cosas que después lamentaste, quizás hasta el día de hoy, si de cada una de estas cosas y más te sientes mal contigo mismo, contigo misma y con otros, solamente
reconócelo, dimensiónalo y no lo repitas. Pide perdón, limpia lo que embarraste y aprende de ese error. Que el próximo año sea un año lleno de madurez y lo comiences con una conciencia tranquila. Que todo lo que aprendiste este año que termina puedas ponerlo por obra en el año que viene, con toda honestidad, con ese compromiso contigo mismo, contigo misma, siendo responsable. Que las heridas que trabajaste este año y que ya se han vuelto cicatrices sean el testimonio para otras personas de que sí se puede, que sí es posible la sanidad interior y que se puede vivir sin culpa. Amados, deseo que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Muchas gracias por este año que me permitieron compartirles un poquito de lo que la vida me ha ayudado, me ha enseñado, he aprendido. Muchas gracias por estar aquí en cada una de estas clases. Les mando un abrazo, que todos sus deseos se hagan realidad. Disfruten como si fuera este último día de su vida. Muchas bendiciones.